Un cordial saludo a todos mis estudiantes de Don Décimo Grado, espero que estén muy bien. Ojalá que nos encontremos muy pronto, que se pueda graduar normalmente como todos los años. No pierdan las esperanzas, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora pues la ministra de Educación se pronunció y que entramos en agosto. Vamos a ver si la curva no sigue subiendo, que si la curva sigue subiendo, pues esto puede prolongarse. Hay que colocarnos en las manos de Dios, hay que tener fe, ¿cierto? Ahora es que tenemos que tener fe, ¿cierto? Y cumplir con los protocolos, ¿ya? Y cumplir con las directrices que da el gobierno de mantenernos aislados lo más que podamos, ¿ya? A veces la imprudencia de la gente ha hecho de que esta pandemia se haya extendido acá en Barranquilla y en sus municipios. Bueno, vamos a entrar a la temática. En esta vez vamos a ver qué es la multiculturalidad, qué es la interculturalidad. Parecen conceptos semejantes, pero son diferentes. Vamos a definir qué es la multiculturalidad. Por eso, cuando en un territorio físico, geográfico, existen, conviven varias comunidades, ¿cierto? Es que estamos hablando de un espacio multicultural, ¿ya? ¿Cierto? Es la existencia de varias comunidades en un mismo espacio geográfico, ¿ya? Físico. Y cuando hablamos de interculturalidad, hablamos que dentro de ese espacio que hay varias comunidades con distintas costumbres, con distinto idioma, con distinta religión, con distinta cosmovisión del mundo, ¿ya? Y se interrelacionan entre ellas. La idea de esta interculturalidad es que haya una coexistencia pacífica entre ellas, que haya tolerancia y respeto entre ellas, que se promueva la preservación de su identidad, la preservación de sus costumbres, de su identidad cultural, ¿ya? Eso es lo que se habla de interculturalidad, ¿ya? Ahora, hay un concepto muy importante que lo deben de manejar, que es una etnia, ¿ya? Una etnia es una comunidad que se reconoce a sí misma por su idioma, por su religión, por sus costumbres, por su mismo origen histórico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hablamos de etnia. A etnia no vamos a hablar de razas, no vamos a hablar de color de piel, sino que las personas se identifican con una cultura específica. Eso es lo que es una etnia, ¿verdad? Que le debemos tener en cuenta ese concepto, ¿ok? Ahora, existen tres etnias en nuestro país. Existen los afrodescendientes, pero como nosotros acá somos afrocolombianos, tenemos a las etnias indígenas y tenemos al pueblo ron, el pueblo gitano, ¿cierto? Actualmente existen 87 pueblos indígenas, ¿cierto? Y que tienen 64 lenguas amerindias. La población afrocolombiana, pues nos dicen que la mayoría de la concentración de esta población está en la región pacífica, en la costa atlántica, pero es como algo muy estadístico porque hay población afrodescendiente en todo el país. Están también los raizales, ¿ya? Que hablan una lengua criolla, ¿cierto? Allá en San Andrés y Providencia. Y tenemos a San Basilio de Palenque, que tiene su lengua palenquera, ¿ya? Como de origen africano. El pueblo ron, que es el población ron, que es el pueblo gitano, que son nómadas por naturaleza, provenientes de Europa, ¿ya? Y que se han regado por todo el mundo, de que ellos tienen una ley, la ley Cris Romaní, ¿cierto? Que no tenemos mucha información de ellos porque es un grupo, una sociedad muy cerrada. Sabemos que las mujeres se casan a muy temprana edad, se andan en unos barrios llamados compañías, pero que andan de un lado para otro, ¿cierto? Son nómadas. También
ellos le dicen a las personas que no hacen parte de su sociedad, se llaman cadíes. O sea, son muy recelosos con sus costumbres, con su identidad. También se conoce que ellos mujeres que leen el futuro, ¿no? Que leen la mano, ¿ya? Entonces, estas son como las 3 etnias más importantes de nuestro país. Ahora, en el artículo 7 de nuestra Constitución habla sobre que la Constitución reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. O sea que nuestro país es un país multicultural y es reconocido por la Constitución de 1991. Pero ¿por qué se hizo este artículo? Porque las constituciones anteriores nunca habían reconocido los derechos de los afrocolombianos ni los indígenas principalmente. Recuerden que lo que hemos visto de la historia a lo largo de esta secundaria, hemos visto de que han sido discriminados, ¿no? Han sido vapuleados por la historia, ¿no? Solamente conocemos la historia que ha sido escrita por los europeos y no conocemos el papel protagónico de algunos indígenas, ¿cierto? De algunos indígenas y de algunos afrocolombianos, ¿ya? Entonces, pero no es un papel así preponderante, pero es porque escribían la historia eran los europeos, ¿ya? No porque los indígenas no tienen capacidades y lo mismo los afrodescendientes. Si nos colocamos a estudiar a los indígenas precolombinos, vamos a ver que tienen un portento de culturas, ¿cierto? Desde la cultura de San Agustín, el primer milenio antes de Cristo, donde hacían esas grandes esculturas megalíticas, donde que representaban a sus dioses con unos ajuares funerarios, de que esos hallazgos arqueológicos han encontrado una sociedad muy organizada. Los quimbayas, su trabajo en la orfebrería es uno de los más perfectos que ha habido en la historia de la humanidad. Podemos hablar también de la cultura de tierra adentro, ya esas tumbas subterráneas llamadas hipogeos, que hacían unas escaleras de caracol, un trabajo arquitectónico muy excelente. Los huicas momificaban a sus caciques, ¿ya? Y así podemos hablar y nos podemos aquí alargar tiempo hablando de la cultura tairona, ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta, la ciudad perdida Buriticá, que sacó unos trabajos arquitectónicos tan asombrosos que todavía pues los historiadores y los arqueólogos no entienden cómo ellos tenían ese conocimiento. Los canales de riego, los diques, ¿cierto? Para ellos poderse solventar de las inundaciones. Los afrodescendientes, África es la cuna de la humanidad, ¿ya? De la cuna de la humanidad, de donde sale ese portento de cultura que después se fue manifestando en los otros continentes. Les dejé una lectura muy interesante sobre la historia de los afrodescendientes aquí en nuestro país. Hablan sobre que el centro de abastecimiento y distribución de los africanos, que traían más que todo de la costa occidental africana, los raptaban, ¿no? Los raptaban. Decían que los historiadores señalan que hacen como un cálculo que venía entre 150.000 y 200.000 esclavizados entraban por Cartagena. Era el principal puerto para llevar a las otras regiones, a otros países como Ecuador, Panamá, Perú, ¿cierto? Y dicen que más o menos como 80.000 quedaron aquí en Colombia. Entonces ellos entraban a Colombia, ¿cierto? Por Cartagena y por Monpós, como les estoy diciendo, y después hacia los mercados del interior, donde lo llevaban por el río Cauca y el río Magdalena, donde habían centros de comercio secundarios, centros de comercio hablando de los africanos como si fueran pues productos. Ellos eran vistos como un producto, eran vendidos en Popayán, en Santa Fe, Antioquia, aquí tan cerca, Caldas, Zaragoza, en Antioquia. Entonces, en todas estas
ciudades eran vendidos los esclavos. Se dice un promedio que de cada 100 esclavos que venían, 70 eran hombres de una edad promedio entre 20 y 40 años, ¿cierto?, que los utilizaban para trabajar en las minas y las haciendas. Los otros 30 eran mujeres, ¿ya?, que eran traídas para el trabajo doméstico. Los niños y los ancianos eran despreciados. Eso cuando comenzó, pero posteriormente va a tener una importancia traer mujeres embarazadas para garantizar el nacimiento de esclavos, como lo más importante ahí. Otra parte que les puedo comentar es que otra parte que podemos ver que ahí también les habla otra forma de variedad de servicio doméstico en el ámbito urbano era que los dueños de los niños de 10 años o más o menos de esa edad los colocaban pues a pedir limosna. O sea, les tenían que poder darle una cuota diaria. Entonces, los enviaban desde mañana hacia la calle para que les trajeran dinero a diario. A mujeres también para ponerlas a prostituir. ¿Okay? Entonces aquí también nos están hablando de los castigos más comunes. Entre los castigos más comunes eran latigazos, ¿cierto? Cuando había un líder que se escapaba también lo mataban y lo partían en pedazos y se lo mostraban a los demás para como un ejemplo. A las mujeres embarazadas hacían un hueco en la tierra, le metían la barriga ahí y la levantaban a latigazos. Aquí el corte de la lengua cuando hablaban su idioma nativo era prohibido. El vaciamiento del ojo también los castraba. El baño de aceite hirviendo, y que todo esto estaba reglamentado en las leyes, ¿cierto? Cuando traían a estos esclavos, la mayoría hablaban el idioma bantú y el idioma sudanés, aunque hay una cantidad de idiomas en estas tribus africanas, pero prácticamente la mayoría de tribus que donde traían esclavos era de la costa occidental, no del centro de África. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos sabían de que hablaban estas lenguas, ellos los esclavistas pensaban de que podían hacer un complot. Entonces estos eran separados para que no sucediera pues una rebelión de esclavos. A pesar de todo esto, hubieron personas como Alonso de Sandoval y San Pedro Claver que eran eclesiásticos, ayudaban también a los negros y trataron también de cristianizarlos, ¿no? Y lo que pasó es que se dio como una especie de sincretismo. Un sincretismo se puede decir es como una especie de mezcla entre la religión cristiana y la religión de ellos, la religión yoruba, el vudú, la santería, ¿ya? Y la filosofía religiosa de Rastafari, que el Rastafari no se dio aquí sino en Jamaica, que actualmente existe, y el vudú, que todavía está en Haití. Se dio como una especie de una fusión, ¿no? Miren a veces ustedes que los cultos religiosos, las procesiones de la Virgen a veces las celebran con fiesta. Estas celebraciones de fiesta son unas costumbres afrodescendientes. Bueno, entonces ahí también en el otro, ya se está acabando el tiempo, en la otra lectura que les envié, ahí también vemos que habla sobre el papel protagónico de los hombres negros en la independencia. Vemos algo muy importante fue cuando en la segunda década del siglo XVIII, 1810, en el siglo XIX, en pleno proceso de independencia, Bolívar pues le pide a Alejandro Petión que Haití era prácticamente una nación prácticamente toda negra y mulata, le pide pues hombres para su lucha independentista y en cambio le daba su libertad. Vemos también que para 1821 se da la libertad de vientres. La libertad de vientres quiere decir que los hombres que nacieran después de 1821 iban a ser libres, pero con ciertas condiciones. Bueno, se me acabó el tiempo, van 15 minutos. Ha sido un placer haber hablado con ustedes y ojalá pues puedan hacer la actividad
satisfactoriamente y que les quede algún conocimiento, que es lo importante, no es la nota. Bueno, que esté muy bien.